El Airbus descendió, impecable, majestuoso, cortando el aire de Barajas con una precisión escalofriante, pero al abrir sus puertas en la pista 32, solo el eco respondía. Ni un alma. Un avión entero, desaparecido en pleno vuelo, aterrizando misteriosamente vacío en Madrid. ¿Qué oscuro secreto ocultaba esa aeronave? La pregunta se clavó en la mente de cada testigo, cada miembro del personal de tierra, cada controlador aéreo, resonando con una inquietud que se pegaría a sus huesos como un frío espectral. El corazón de la investigación, la inspector Elena Ríos, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna de la meseta. Este no era un caso ordinario. Esto era algo que desafiaba toda lógica, toda comprensión, y Elena sabía que la verdad, si es que alguna vez la encontraban, sería devastadora. El reloj en la torre de control marcaba las 23:47 del martes 14 de marzo. El vuelo ACA-704 de AirZ, procedente de Buenos Aires, debería haber aterrizado hace casi 40 minutos. Los controladores de tráfico aéreo de Madrid-Barajas, ya tensos por el retraso y las comunicaciones intermitentes, sentían el nudo en el estómago apretarse con cada segundo de silencio. De repente, una señal. El ACA-704 aparecía en sus radares, su transpondedor activo, como si nunca se hubiera ido. ACA-704, aquí Barajas, confirmen aproximación. Repito, ACA-704, confirmen aproximación. La voz del controlador Javier Ramos se rompió por la radio, una mezcla de alivio y confusión. No hubo respuesta. ¡Nada! El avión seguía su trayectoria de descenso programada, perfecta, casi fantasmagórica. Es como si se estuviera pilotando solo, murmuró su colega Ana Garrido, con los ojos pegados a la pantalla, sintiendo la piel de gallina extenderse por sus brazos. El silencio en la cabina de comunicaciones era total, pesado, cargado de una expectativa siniestra. Nadie respiraba. El aterrizaje fue impecable. El Airbus A330 tocó la pista 32, con la suavidad de una pluma, como si un piloto invisible, de una maestría inigualable, lo guiara. Los neumáticos chirriaron levemente. El avión frenó con eficiencia y comenzó a rodar hacia su posición de estacionamiento asignada. Desde la torre, Javier y Ana intercambiaron miradas, la incredulidad grabada en sus rostros. ¿Estaba averiado el sistema de comunicaciones? ¿Se habían dormido los pilotos? La tensión se disipó un poco, dando paso a la perplejidad. Pero la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar, porque la cabina del ACA-704, aunque en la tierra, permanecía muda, sus luces de navegación brillando con una persistencia irreal en la oscuridad de la noche de Barajas. El personal de tierra, un equipo de mantenimiento liderado por el veterano Miguel Ángel, se acercó al avión con las escaleras y la pasarela. La escena era rutinaria, pero había algo extrañamente quieto en el Airbus. Ninguna luz de cabina parpadeaba, ninguna sombra se movía tras las ventanillas, ni siquiera el zumbido habitual de los sistemas auxiliares parecía tan presente. Miguel Ángel, con más de 30 años viendo aviones llegar y partir en este mismo aeropuerto de Madrid, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la pista. El silencio que emanaba de la aeronave era profundo, antinatural, como el de una tumba. Subió la pasarela de acceso a la cabina, sus botas resonando en el metal, y al llegar a la puerta principal, la abrió con la llave universal. Lo que vio, o más bien lo que no vio, le heló la sangre en las venas. El pasillo estaba completamente oscuro. Las luces de emergencia apenas delineaban los contornos de los asientos. Vacío, completamente vacío. Los cinturones de seguridad desabrochados colgaban lánguidamente. Algunas revistas de a bordo estaban esparcidas por el suelo. Una almohada de cuello yacía en un asiento, pero no había ni rastro de los 254 pasajeros ni de la tripulación.
Los ojos de Miguel Ángel se abrieron de par en par, su cerebro luchando por procesar la imposibilidad de la escena. Gritó con una voz quebrada que se perdió en el silencio sepulcral del interior del avión. Un grito que se convirtió en el primer eco de un misterio que engulliría a todo el aeropuerto de Barajas y, eventualmente, a la nación entera. Sus compañeros en tierra al pie de la escalera vieron la expresión de horror puro en su rostro antes de que Miguel Ángel retrocediera, tropezando, y se desplomara en la pasarela, pálido, tembloroso, como si hubiera visto un fantasma. De hecho, lo había hecho. Había visto un avión fantasma. La noticia corrió como un reguero de pólvora por el aeropuerto, una mezcla de incredulidad y pánico. La inspectora Elena Ríos, jefa de la Unidad de Desapariciones de la Policía Nacional, recibió la llamada en medio de la noche. Su mente, habituada a lo macabro y lo inexplicable, se resistía a aceptar la información que le daban. ¿Un avión vacío, dice? ¿Con 254 personas a bordo? Es imposible. ¿Qué clase de broma es esta? Su voz, normalmente templada, tembló ligeramente. Pero la seriedad en la voz de su colega, el comisario Torres, la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No es una broma, Elena. Necesitamos que vengas. Ya. Elena se vistió a toda prisa, su mente ya trabajando a 1000 por hora, intentando encajar piezas de un rompecabezas que no parecía tener sentido. El camino hacia Barajas se sintió interminable. Los faros de su coche cortando la densa niebla de la madrugada, cada metro acercándola a lo que intuía que sería el caso más desconcertante de su carrera. Al llegar, la escena era un caos controlado. La pista 32 y las zonas aledañas estaban acordonadas. Patrullas de policía y vehículos de emergencia rodeaban el Airbus fantasma como buitres acechando una presa invisible. El ambiente era denso, cargado de una mezcla palpable de miedo y asombro. Los rostros de los agentes de seguridad aeroportuarios, de los técnicos de vuelo, de los primeros en llegar, reflejaban una desorientación profunda. Todos parecían haberse topado con algo que escapaba a su realidad. El comisario Torres la recibió con una expresión grave. Elena, nunca he visto nada igual. Es como si se hubieran disuelto en el aire. No hay signos de lucha, no hay forzamiento, nada. Cada paso la acercaba a la incomprensión. Subió la pasarela con cautela, sus guantes ya puestos, su linterna explorando la oscuridad. El interior del Airbus era un testimonio silencioso de vidas que habían estado allí y que ahora ya no estaban. Un libro a medio leer yacía abierto sobre un asiento. Una chaqueta de niño estaba colgada del respaldo de otro. Un par de gafas de sol descansaban en la bandeja plegable. Pero no había una sola persona. Ni un rastro de sangre, ni un olor inusual, ni una ventana rota. Era como si simplemente se hubieran esfumado. En la cabina de pilotos, los instrumentos estaban apagados, pero no había ninguna señal de una parada de emergencia o de una falla catastrófica. Los cinturones de los pilotos y copilotos también estaban desabrochados. La pulcritud del vacío era lo más aterrador. ¿Cómo se podía desaparecer una tripulación entera y cientos de pasajeros sin dejar el menor rastro de su salida? La mente de Elena, entrenada para buscar patrones, para encontrar la lógica en el caos, se sentía bombardeada por la imposibilidad. Recordó un caso antiguo, uno que la había atormentado durante años, la desaparición de la familia Vargas en la Sierra de Madrid, un coche abandonado en una carretera solitaria, pero sin cuerpos, sin testigos, como si la tierra se los hubiera tragado. Esa herida, nunca curada, ahora dolía con una intensidad renovada. Estaba este nuevo misterio conectado de alguna manera con aquella inexplicable tragedia personal. El pensamiento era ilógico, pero una punzada de ansiedad la recorrió.
A veces, las coincidencias no eran solo coincidencias, eran hilos invisibles que conectaban destinos, un presagio de algo más grande y más oscuro. Mientras Elena examinaba el compartimento de la tripulación, sus dedos rozaron una pequeña superficie metálica en el panel de control. Era una huella apenas visible, como si alguien hubiera raspado algo con prisa. Se inclinó, su linterna enfocada, y distinguió una serie de símbolos grabados, pequeños y casi imperceptibles, que no parecían formar parte del instrumental del avión. Eran formas geométricas, líneas y círculos que no reconocía, pero que le resultaron extrañamente familiares, casi como si los hubiera visto antes en un sueño lejano o en el resquicio de algún archivo olvidado. Nadie osaba confrontarla cuando su mirada se clavó en esos símbolos. El aire a su alrededor se había vuelto espeso con una determinación sombría. Esto no era un caso de personas desaparecidas al uso. Esto era una puerta a algo desconocido. El forense doctor Ricardo Montero, un hombre de ciencia pragmático, exploró el avión con el mismo asombro que el resto. Sus herramientas y reactivos no encontraban explicación, ni una fibra extraña, Elena, ni un cabello que no corresponda, ni siquiera ADN residual que podamos identificar como diferente al de la tripulación original de un vuelo normal. Es como si hubieran sido desintegrados o transportados por teletransportación, balbuceó, la ironía en su voz ahogada por la pura perplejidad. Pero lo que no sabía Ricardo era que Elena ya no buscaba una explicación terrenal. Los símbolos grabados en la cabina habían encendido una chispa en su memoria, un eco de un pasado que creía haber enterrado. Horas después, con la luz del amanecer tiñendo de gris el cielo sobre Barajas, la sala de control de crisis del aeropuerto era un hervidero de actividad. Oficiales de policía, agentes de inteligencia, expertos en aviación y psicólogos se congregaban, sus voces una cacofonía de teorías inconexas. Terrorismo. No había demandas, no había explosivos, no había arrestos. Un fallo estructural catastrófico. Imposible, el avión estaba intacto, una abducción masiva. El susurro de la palabra alienígenas se cernía en el aire, rápidamente sofocado por las mentes lógicas, pero la desesperación estaba tan arraigada que cada vez parecía menos descabellado. Elena se mantenía al margen, observando, su mente procesando cada fragmento de información. Le entregaron la lista de pasajeros del AZA-704. Nombres, nacionalidades, ocupaciones. Una lista que se sentía extrañamente pesada en sus manos. Entre los nombres, uno le llamó la atención de inmediato. Silvia Méndez, 32 años, periodista. No era el nombre en sí, sino la ocupación. Silvia Méndez había sido una de las pocas periodistas que cubrió con profundidad la desaparición de la familia Vargas hace 10 años. Había hurgado donde otros no se atrevían. Había planteado preguntas incómodas sobre la falta de pistas, sobre los extraños patrones de desapariciones en la zona de la Sierra Madrileña. Elena la recordaba, una mujer incisiva, con una persistencia casi obsesiva. ¿Era solo una coincidencia? La palabra coincidencia sonaba cada vez más hueca. Mientras revisaba la lista de la tripulación, una nueva anomalía surgió. El copiloto del vuelo ACA-704 era un joven llamado David Ortiz. Su nombre le era extrañamente familiar. Elena buscó en la base de datos de la policía, y allí estaba. David Ortiz había sido investigado hace 5 años por una serie de extraños avistamientos reportados cerca de un aeródromo privado en las afueras de Madrid. Los informes hablaban de luces no identificadas, de fallos en los equipos electrónicos que solo se producían cuando esas luces aparecían. El caso fue cerrado por falta de pruebas, catalogado como errores de percepción, pero la memoria de Elena le decía que había algo más.
La conexión, ahora entre Silvia Méndez y David Ortiz, era innegable. Un hilo tenue que emergía de la neblina del misterio. Dos personas con una extraña conexión con fenómenos inexplicables o con casos de desapariciones inexplicables, ambos a bordo del ASA 704. El aire de Barajas se volvió más denso, cargado de una electricidad ominosa. Decidió que necesitaba hablar con alguien que conociera a David Ortiz, alguien que pudiera arrojar luz sobre su vida más allá de su expediente como piloto. Recordó el nombre de un ex investigador de la DGAC, Dirección General de Aviación Civil, un hombre ya retirado, Antonio Ruiz, que había estado a cargo de la investigación de los avistamientos reportados por Ortiz. Antonio era conocido por su escepticismo, pero también por su meticulosidad. Si había algo que David Ortiz ocultaba, Antonio lo sabría. Era un tiro en la oscuridad, pero Elena estaba acostumbrada a seguir intuiciones que a menudo la llevaban a la verdad. La persecución de fantasmas era, después de todo, su especialidad. El camino hacia la casa de Antonio Ruiz, en un pequeño pueblo de la Sierra Madrileña, la llevó por carreteras sinuosas, flanqueadas por una densa arboleda. El paisaje, aunque hermoso, le trajo recuerdos incómodos de la desaparición de los Vargas. La bruma persistía, creando una atmósfera etérea, casi irreal. Al llegar a la casa, encontró a Antonio en su jardín, un anciano con un rostro curtido por el sol y una mirada cansada, pero con una chispa de inteligencia aún intacta. Antonio la recibió con una mezcla de sorpresa y resignación. Había escuchado las noticias sobre el ACA 704. El misterio del avión vacío había acaparado todos los titulares. Sus ojos tenían un brillo de quien ha visto cosas que no se pueden explicar. Elena le mostró la fotografía de David Ortiz. Antonio asintió lentamente. Reportó anomalías. Patrones de vuelo imposibles, interferencias que solo él parecía captar. Lo archivamos, claro. La burocracia no tiene espacio para lo inexplicable. Pero David no era un soñador. Era un piloto excelente y muy observador. Antonio hizo una pausa, su mirada perdida en el horizonte. Había algo más, Elena. Poco antes de que dejara de insistir con los informes, me dijo que había estado viendo símbolos. Los dibujó una vez para mí en una servilleta. Eran patrones extraños, como glifos, que decía haber visto brillando en el cielo. Sacó de su bolsillo la foto que había tomado de los símbolos grabados en la cabina del Airbus. Se la mostró a Antonio. El anciano tomó la foto. Sus manos temblaron levemente. Sus ojos se abrieron con una mezcla de horror y reconocimiento. Son ellos, susurró, su voz apenas audible. Son los mismos. Exactamente los mismos símbolos que David dibujó. Dijo que los vio en lo que él llamaba el reflejo. Elena le instó a que explicara. ¿El reflejo? ¿Qué reflejo? Antonio se sentó pesadamente en un banco del jardín, su rostro pálido. Nunca lo entendí del todo. Hablaba de una especie de espejo en el cielo, una distorsión que aparecía en ciertos momentos, especialmente por la noche, y que mostraba esos símbolos. Decía que era como una ventana a otro lado. Yo pensé que se había vuelto loco, claro. Le dije que era fatiga, estrés. Pero él insistía. Me dijo que ellos estaban intentando comunicarse y que esos símbolos eran la clave. Y que uno de esos días, ellos se lo llevarían a su lado. Los símbolos en el avión, los mismos que David Ortiz había dibujado. Esto no era una coincidencia. Esto era una conexión directa con algo que desafiaba la comprensión humana. El reflejo, una puerta dimensional, una forma de transporte inexplicable. La mente racional de Elena luchaba por aceptar una realidad que estaba a años luz de cualquier investigación criminal que hubiera manejado. Pero la evidencia, por extraña que fuera, estaba allí. El avión vacío, los símbolos, la desaparición de los Vargas. Y ahora, David Ortiz,
el copiloto y Silvia Méndez, la periodista obsesionada con lo inexplicable. Las piezas se estaban uniendo, formando un patrón aterrador. Antonio le confesó un detalle más, uno que había mantenido en secreto por años, temiendo que lo consideraran senil. David tenía un pequeño medallón. Siempre lo llevaba, con los mismos símbolos grabados. Dijo que se lo había dado su abuelo, un viejo mapuche de la Patagonia Argentina, que hablaba de portales invisibles y caminantes del viento. David lo consideraba una tontería, una reliquia familiar. Pero ahora no estoy tan seguro. La mención del medallón y la Patagonia activó una alarma en la mente de Elena. Recordó que el ASA 704 venía de Buenos Aires. ¿Había algún vínculo con la herencia de David en Argentina? ¿Y si ese medallón era la clave, el catalizador de lo que había sucedido? De vuelta en Barajas, Elena se sumergió en los detalles del vuelo ASA 704. La compañía aérea AirZ estaba en shock. Sus directivos negaban cualquier responsabilidad, mientras las familias de los desaparecidos, llegadas de todas partes del mundo, exigían respuestas. La presión era inmensa. Elena ordenó una búsqueda exhaustiva del avión, centrándose en cualquier objeto personal que pudiera haber dejado David Ortiz. Se revisaron sus pertenencias en su taquilla personal en el aeropuerto, su apartamento en Madrid. Nada, ni rastro del medallón. Era como si el objeto, al igual que los pasajeros, hubiera desaparecido. Mientras tanto, un equipo de investigación forense de la Policía Científica, bajo la dirección de la doctora Laura Blanco, una experta en fenómenos inexplicables y rarezas electromagnéticas, continuaba examinando el Airbus. Laura, una mujer de unos 50, de pelo rizado y gafas apoyadas en la nariz, era una mente brillante, pero su inclinación por la ciencia al límite la había hecho objeto de burla en algunos círculos académicos. Sin embargo, Elena confiaba en ella. Laura había detectado anomalías energéticas menores en la cabina del avión, fluctuaciones imperceptibles para la mayoría de los equipos, pero que para ella indicaban una firma de energía residual inusual. Es como si algo de gran magnitud hubiera ocurrido aquí, inspector, explicó Laura con su tono cerebral, una especie de pulso energético, no destructivo sino transformador. La palabra transformador resonó en la mente de Elena. Una transformación de la materia, de la realidad. Su mente se negaba a aceptarlo, pero el vacío del avión era una prueba irrefutable de que algo extraordinario había ocurrido. La doctora Blanco, con su equipo, había logrado recuperar un fragmento de audio corrompido de la caja negra del avión. No eran voces, sino una serie de ruidos estáticos, zumbidos y chasquidos. Pero entre el ruido blanco, Laura había aislado una secuencia de sonidos que se repetía. Eran pulsos rítmicos, extrañamente musicales, que no correspondían a ningún sistema del avión. Parecían una melodía o un patrón. He superpuesto los símbolos que encontraste en la cabina a estos patrones de sonido, Elena, dijo Laura, sus ojos brillando con la emoción de un descubrimiento. Y encajan. Es una correspondencia casi perfecta. Cada símbolo parece representar un tono, un ritmo. Es como si los símbolos fueran una notación musical. Esto era un salto gigantesco. Los símbolos no eran solo una inscripción, eran una forma de lenguaje, una clave. Elena se dio cuenta de que lo que tenían entre manos era una forma de comunicación, quizás del mismo tipo que David Ortiz había intentado descifrar. La pregunta era, ¿quién se estaba comunicando y con qué propósito? Y lo más importante, ¿dónde estaban los pasajeros del vuelo ASA 704? La angustia de los familiares se hacía más presente cada hora. La cobertura mediática internacional era implacable, con Barajas en el centro de un circo global de especulación. Los teóricos de la conspiración de todo el mundo apuntaban sus lentes a Madrid, con sus hipótesis más descabelladas,
resonando en foros de Internet y programas de televisión sensacionalistas. La presión sobre Elena era brutal, pero su mente estaba ahora fija en una dirección: los símbolos, el reflejo, la conexión con David Ortiz y su misterioso medallón. Decidió que la pista del medallón de David era crucial. Si el abuelo mapuche de David había hablado de portales y caminantes del viento, quizás sus conocimientos ancestrales contenían la clave del misterio. Elena contactó con Interpol y solicitó una investigación en Argentina, buscando cualquier familiar de David Ortiz, cualquier rastro de la historia del medallón. Era una aguja en un pajar, pero no había otra opción. El caso de la familia Vargas había dejado una cicatriz profunda en su alma, la frustración de un misterio sin resolver. Esta vez, se prometió a sí misma, no se rendiría. Mientras esperaba noticias de Argentina, Elena se obsesionó con los símbolos. Los dibujó una y otra vez en su cuaderno, intentando encontrar un patrón, una lógica. Recordó lo que Antonio había dicho sobre el reflejo. Era una proyección, una ilusión, o algo más sustancial, una fractura en la propia tela de la realidad. La posibilidad de que el avión hubiera entrado en una especie de portal o brecha dimensional era aterradora, pero era la única explicación que encajaba con el testimonio de Ortiz y el vacío inexplicable del avión. En medio de la investigación, un nuevo suceso en Barajas añadió una capa de misterio y pánico. El guardia de seguridad de la zona de equipajes, un hombre llamado Ramón, que había sido uno de los primeros en acercarse al Airbus Fantasma, desapareció sin dejar rastro. Su turno había terminado, pero nunca llegó a casa. Su coche seguía aparcado en el estacionamiento de empleados del aeropuerto. Las cámaras de seguridad lo mostraban saliendo de la terminal aparentemente normal, caminando hacia su vehículo. Pero en un punto ciego de la cámara, justo antes de llegar a su coche, simplemente se desvaneció. No había forcejeo, no había nadie más cerca. Un momento estaba allí, al siguiente no. El patrón era demasiado familiar, demasiado inquietante. Las desapariciones ahora no solo estaban vinculadas al avión, parecían expandirse como una mancha sobre el propio aeropuerto de Barajas. ¿Estaba el reflejo manifestándose de nuevo? ¿O había alguien o algo detrás de todo esto, un depredador invisible acechando en los rincones del aeropuerto? Elena regresó a la cabina del ASA 704. Laura Blanco había instalado equipos más sensibles para detectar cualquier residuo de energía, cualquier fluctuación. El silencio era casi opresivo. Elena se sentó en el asiento del piloto, sus dedos rozando de nuevo los símbolos grabados. Cerró los ojos, intentando sentir lo que David Ortiz había sentido, intentando conectar con ese reflejo. Una extraña sensación la invadió. Un zumbido apenas audible que parecía vibrar en sus huesos, una sensación de ligereza, como si el suelo bajo sus pies se volviera inestable. Abrió los ojos de golpe. Las luces de la cabina, que habían estado apagadas, parpadearon una vez, 2 veces, y luego se encendieron completamente, iluminando el interior con una intensidad brillante y antinatural. El aire se llenó con un olor a ozono, y los símbolos en el panel de control parecieron brillar con una luz tenue, casi imperceptible. Laura Blanco, en la parte trasera del avión, gritó de asombro: «Inspector, los equipos están reaccionando. Hay un pico de energía. Algo está sucediendo». El corazón de Elena latía a 1000 por hora. Miró por la ventanilla del copiloto hacia la noche de Barajas. Y allí, suspendida en el aire sobre la pista 32, a unos 100 metros de distancia, vio una distorsión. Era como una burbuja iridiscente, una mancha temblorosa en la oscuridad que parecía reflejar las luces del aeropuerto de una manera extraña y deformada. El reflejo de David Ortiz. Era real. Estaba allí. La distorsión comenzó a expandirse.
El aire alrededor pareció vibrar y un zumbido de baja frecuencia llenó la cabina del avión, quejándose y crujiendo bajo la extraña presión. Era un sonido que se sentía más que se oía, una resonancia que se clavaba en los tímpanos y en la médula ósea. La voz de Laura se escuchó, a través del intercomunicador, teñida de pánico. Los niveles de energía son catastróficos, inspector. Está emitiendo una señal, los mismos patrones de audio que encontramos en la caja negra, y los símbolos se están iluminando en el panel. Se levantó del asiento del piloto, sus ojos fijos en la anomalía brillante en el exterior. Su intuición le gritaba que esto era la clave, el portal que se había tragado a los pasajeros. Dio un paso hacia la puerta de la cabina, con la intención de salir y acercarse a la distorsión, de entenderla. Pero justo cuando su mano alcanzó el pestillo de la puerta, la distorsión en el exterior se intensificó. La burbuja iridiscente parpadeó violentamente, y de su centro comenzó a emerger una forma. Era tenue al principio, como una silueta difusa, pero rápidamente tomó contornos más definidos. Era una figura humanoide, alta y esbelta, que parecía materializarse de la propia niebla luminosa. No parecía moverse, sino que simplemente estaba, suspendida en el aire observando el avión. Un nuevo sonido llenó el Airbus, un susurro gélido, como el de 1000 voces resonando en su cabeza, pero que no pronunciaban palabra alguna, solo una melodía incorpórea y aterradora que parecía arrastrar el alma. La figura en el exterior levantó un brazo delgado y pálido, y de su palma extendida, un rayo de luz azul pálido, casi imperceptible, pero cargado de una energía inmensa, se disparó directamente hacia el Airbus. Elena sintió el impacto en la estructura del avión, una vibración que la derribó. El olor a ozono se volvió insoportable, y las luces de la cabina parpadearon y se apagaron de golpe, sumiendo el interior en una oscuridad total. El último pensamiento de Elena, mientras el zumbido se hacía ensordecedor y la oscuridad la envolvía, fue: esto es lo que sintieron ellos. Esto es lo que vieron antes de desaparecer. El aire dentro del avión se heló repentinamente, y un susurro pareció rozar su oído. Una voz que no era una voz, sino una idea. Un pensamiento incrustado directamente en su mente. Buscabas la verdad, inspector, y la encontrarás. Pero el precio siempre es el olvido, luego el silencio. Un silencio absoluto, más profundo y más frío que la propia muerte. Cuando el equipo de Laura Blanco, aturdido por la descarga de energía que había dejado sin electricidad el Airbus durante unos segundos, logró encender sus linternas, la cabina estaba vacía de nuevo. Elena Ríos había desaparecido. El AirZ ACA-704, el avión fantasma, se había cobrado otra víctima en el corazón de Barajas, sumiendo el misterio en una oscuridad aún más impenetrable. La verdad, al igual que los pasajeros del vuelo ASA-704, se había desvanecido, dejando solo preguntas sin respuesta y una sensación de terror que se extendía como una plaga silenciosa por los pasillos de Barajas. Esto es solo el comienzo de una historia que te atrapará y te hará dudar de todo lo que crees. Si te ha gustado esta primera parte y quieres seguir desentrañando este enigma con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la continuación. ¿Qué crees que le pasó a Elena? ¿Dónde están los pasajeros del Airbus fantasma? Déjanos tus teorías en los comentarios. Queremos saber qué piensas y vivir contigo esta aventura. Eres parte esencial de esta comunidad de buscadores de misterios. Te esperamos. El grito de la doctora Laura Blanco perforó el silencio que se había cernido sobre el Airbus A330. «Inspector, Elena ha desaparecido». Su voz, normalmente modulada y cerebral, se quebró en un eco de terror primario.
Los agentes de seguridad, que se habían aturdido por la descarga de energía, se abalanzaron hacia la cabina, linternas en mano. Sus haces de luz danzaron salvajemente por el habitáculo, confirmando lo imposible. El asiento del piloto estaba vacío. Elena Ríos, la inquebrantable inspector, se había esfumado sin dejar rastro, como los 254 pasajeros y la tripulación antes que ella. El pánico se apoderó de Barajas. El comisario Torres, al recibir la noticia, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto ya no era un caso, era una pesadilla viviente. La noticia de la segunda desaparición, esta vez de la propia jefa de la investigación, colapsó el aeropuerto y sacudió a la nación. La prensa internacional estalló en un frenesí de especulación. Las autoridades se vieron abrumadas. El Airbus ACA-704, acordonado y convertido en una zona de contención biológica, era ahora el epicentro de un misterio que desafiaba cualquier categoría conocida. El miedo no era solo por la seguridad de los cielos, sino por la propia naturaleza de la realidad. ¿Qué fuerza tan inconmensurable estaba operando en el corazón de Madrid? Laura Blanco, visiblemente afectada pero con una determinación férrea, se convirtió en el faro de la investigación. Ella había sido testigo presencial de la desaparición de Elena. Con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, se encerró con su equipo en el avión, ahora bajo una vigilancia militar estricta. Necesitaba respuestas. Los datos de sus equipos eran su única esperanza. Analizó y reanalizó las fluctuaciones energéticas, los patrones de audio, la composición del aire, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio que pudiera explicar el reflejo y la figura que Elena había visto. Las lecturas eran erráticas, caóticas. Había picos de energía inmensos, pero fugaces, como destellos de una tormenta cósmica. La atmósfera en la cabina mostraba rastros de ozono concentrado, y las superficies metálicas exhibían una polarización magnética inusual. Pero no había una explicación lógica. Es como si la realidad misma hubiera sido doblada y luego liberada, murmuró Laura a su asistente, un joven científico llamado Marco, tan perplejo como ella. Pero ¿dónde fue la energía? ¿A dónde se fue la materia? Eran sin duda un lenguaje, una melodía. ¿Pero qué decía? Durante días, Laura trabajó sin descanso, su mente brillante buscando una clave, una fórmula. Superpuso los símbolos a las frecuencias de audio, creó algoritmos complejos para descifrar la secuencia. Y entonces lo vio. No era solo una notación musical, era una progresión matemática, un fractal que se repetía y se expandía. Los símbolos no eran estáticos, representaban un movimiento, una vibración específica. Mientras tanto, la investigación de Interpol en Argentina avanzaba lentamente. Habían localizado a la familia de David Ortiz en una remota comunidad mapuche en la Patagonia. Al principio se mostraron reacios a cooperar, desconfiados de las autoridades. Pero la insistencia de la policía española y la gravedad de la situación finalmente los convenció. El comisario Torres logró organizar una videollamada con el Engenpin, el líder espiritual de la comunidad, un anciano llamado Calfu. Su rostro, surcado de arrugas profundas, transmitía una sabiduría ancestral y una tristeza palpable. Mi nieto David era uno de los Pupeuma, los soñadores. Pudo ver la Ngunechen, la puerta que ellos manipulan. Calfu explicó que el medallón de David no era solo un adorno. Era un Yelipun, un objeto imbuido de energía protectora, entregado de generación en generación para guiar y proteger a aquellos con la visión. Pero también es una llave que si se activa con la vibración correcta puede abrir esas grietas. Él lo tenía, sí, pero no estaba preparado. La mención de una llave y una vibración encajaba perfectamente con los símbolos y la melodía que ella estaba descifrando.
El puzzle comenzaba a tomar forma, pero la imagen que revelaba era aterradora. El anciano Njempin cerró los ojos por un momento. La vibración del miedo, del anhelo, de la interrupción. Cuando el corazón se desequilibra, el velo se adelgaza. Explicó que los Wichan se alimentaban de la energía emocional de los seres vivos, utilizándola para potenciar sus pasos entre dimensiones. El ACA-704, con 254 almas a bordo, cada una con su propia historia, sus propios miedos y esperanzas, había sido una concentración inmensa de esa energía, un faro en la noche para estas entidades interdimensionales. El medallón, si se activaba accidentalmente en ese contexto de energía emocional masiva, podría haber creado una puerta, no una protección. Mientras la videollamada terminaba, Laura Blanco irrumpió en la sala de crisis, su rostro lívido, pero con una chispa febril en los ojos. Lo tengo. Lo he descifrado. Es una secuencia, una serie de tonos que deben ser reproducidos con precisión. En la pantalla gigante de la sala, proyectó los símbolos, ahora animados, vibrando con los patrones de sonido que había logrado aislar. No es una canción. Es una frecuencia que puede abrir o cerrar. Y creo que sé dónde podría estar la clave para activarla correctamente. Era una pieza de tecnología diminuta, indetectable a primera vista, incrustada en el armazón. Estaba fabricado con un material desconocido, que no correspondía a nada en las bases de datos de aviación. Tenía pequeños orificios como conectores y en su centro un diminuto hueco que parecía diseñado para alojar algo. Está resonando con los símbolos. Y creo que es parte del medallón, dijo Laura, mostrando la imagen de la pieza en la pantalla. Es la pieza que David llevó consigo. Lo que se incrustó en el asiento cuando desapareció. Si el medallón era la llave y esta pieza era parte de él, entonces su ausencia en el cuerpo de David Ortiz tenía sentido. No se lo había llevado, sino que se había desprendido al abrirse la puerta, dejando esta pequeña parte atrás. Si activamos esto, ¿qué pasará?, preguntó Torres. Laura dudó. Podría reabrir la brecha, podría traerlos de vuelta, o podría empeorar todo. La incertidumbre era abrumadora, pero no tuvieron tiempo de decidir. Un nuevo informe llegó a la sala de crisis, esta vez de la torre de control de Barajas. Otra señal anómala había aparecido en los radares. No era un avión, era una mancha irregular y parpadeante sobre la Terminal 4. Y no estaba sola. Otros 2 puntos, más pequeños, pero con la misma firma energética anómala, comenzaron a aparecer y desaparecer erráticamente alrededor de la pista 32, cerca del Airbus Fantasma. El reflejo no solo estaba regresando, sino que parecía multiplicarse. La doctora Blanco, viendo las lecturas en tiempo real, exclamó: «¡Son ellos! ¡Se están manifestando de nuevo!». Y esta vez no es solo una. Están tratando de estabilizar la brecha. Están intentando cruzar. Los sistemas de comunicación de Barajas comenzaron a fallar. Las luces parpadearon en la torre de control, sumiendo la sala en una penumbra inquietante. El zumbido de baja frecuencia que Elena había sentido antes de desaparecer comenzó a resonar por todo el aeropuerto. Una resonancia que no solo vibraba en el aire, sino que parecía vibrar en los huesos de cada persona presente. El comisario Torres tomó una decisión drástica. «Doctora Blanco, conéctese a ese dispositivo. Sea lo que sea, necesitamos saber. Intente replicar la secuencia de los símbolos. Si esto es una llave, debemos intentar girarla. Debemos traer de vuelta a Elena y a los demás». Laura asintió pálida, sus manos temblorosas. Se dirigió al laboratorio improvisado en el Airbus. Mientras Laura conectaba el pequeño fragmento del medallón a sus equipos, el zumbido se intensificó, llenando el Airbus Fantasma con una resonancia ensordecedora.
Las luces del avión parpadearon y en el panel de control los símbolos grabados por Elena comenzaron a brillar con una luz azulada y pulsante. Afuera, las distorsiones iridiscentes sobre las pistas se volvieron más grandes, más definidas, y la silueta de múltiples figuras, esbeltas y extrañas, comenzó a formarse dentro de ellas. Ya no era solo una, eran varias. Observando, esperando. Laura programó la secuencia de audio, los ritmos de los símbolos, la vibración que Calfú había mencionado. Con un último aliento, activó el dispositivo. Un pulso de energía inmenso recorrió el avión. Las pantallas de sus equipos se volvieron blancas por un momento, y luego se llenaron de un patrón de energía que nunca antes había visto. Un sonido, más profundo y gutural que el zumbido, emanó del pequeño dispositivo, una voz que parecía rasgar la propia tela del espacio. La temperatura en la cabina bajó bruscamente, el aliento se condensaba en el aire. Y entonces, justo cuando el dispositivo alcanzó su máxima potencia y las figuras en las distorsiones comenzaron a moverse, Laura escuchó una nueva serie de sonidos, esta vez clara y distinta, que no eran la melodía de los símbolos, sino palabras. Palabras dichas en un idioma que nunca había escuchado, pero que resonaban directamente en su mente, una voz incorpórea, fría como el hielo. El velo se desgarra. El tiempo es un espejismo. Ellos regresan, y uno de vosotros ya ha cruzado, llevando la verdad a su lado. El precio es la percepción. En ese instante, la imagen de Elena Ríos apareció por un microsegundo en una de las pantallas de Laura, una silueta borrosa, como un fantasma, dentro de una de las distorsiones, antes de desvanecerse en la oscuridad. El reflejo se intensificó, las figuras se hicieron casi sólidas y el aire en el Airbus se volvió denso, pesado, cargado de una presencia abrumadora que se expandía, no solo alrededor del avión, sino por todo el aeropuerto, envolviendo a Barajas en una niebla de terror palpable. Laura sintió que su mente se estiraba, a punto de romperse, mientras las voces del otro lado se volvían más fuertes, más numerosas, llamándola desde la brecha recién abierta. Un escalofrío de puro terror la paralizó, mientras la realidad a su alrededor comenzaba a ondular y las luces del aeropuerto se apagaban una a una, sumiendo Barajas en una oscuridad que no era de este mundo. El grito de la doctora Laura Blanco perforó el silencio que se había cernido sobre el Airbus A330. «Inspector, Elena, ha desaparecido». Su voz, normalmente modulada y cerebral, se quebró en un eco de terror primario. Los agentes de seguridad, que se habían aturdido por la descarga de energía, se abalanzaron hacia la cabina, linternas en mano. Sus haces de luz danzaron salvajemente por el habitáculo, confirmando lo imposible. El asiento del piloto estaba vacío. Elena Ríos, la inquebrantable inspector, se había esfumado sin dejar rastro, como los 254 pasajeros y la tripulación antes que ella. El pánico se apoderó de Barajas. El comisario Torres, al recibir la noticia, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto ya no era un caso, era una pesadilla viviente. La noticia de la segunda desaparición, esta vez de la propia jefa de la investigación, colapsó el aeropuerto y sacudió a la nación. La prensa internacional estalló en un frenesí de especulación. Las autoridades se vieron abrumadas. El Airbus ACA-704, acordonado y convertido en una zona de contención biológica, era ahora el epicentro de un misterio que desafiaba cualquier categoría conocida. El miedo no era solo por la seguridad de los cielos, sino por la propia naturaleza de la realidad. ¿Qué fuerza tan inconmensurable estaba operando en el corazón de Madrid? Laura Blanco, visiblemente afectada pero con una determinación férrea, se convirtió en el faro de la investigación. Ella había sido testigo presencial de la desaparición de Elena.
Con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, se encerró con su equipo en el avión, ahora bajo una vigilancia militar estricta. Necesitaba respuestas. Los datos de sus equipos eran su única esperanza. Analizó y reanalizó las fluctuaciones energéticas, los patrones de audio, la composición del aire, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio que pudiera explicar el reflejo y la figura que Elena había visto. Las lecturas eran erráticas, caóticas. Había picos de energía inmensos, pero fugaces, como destellos de una tormenta cósmica. La atmósfera en la cabina mostraba rastros de ozono concentrado, y las superficies metálicas exhibían una polarización magnética inusual. Pero no había una explicación lógica. Es como si la realidad misma hubiera sido doblada y luego liberada, murmuró Laura a su asistente, un joven científico llamado Marco, tan perplejo como ella. Pero ¿dónde fue la energía? ¿A dónde se fue la materia? Eran sin duda un lenguaje, una melodía. ¿Pero qué decía? Durante días, Laura trabajó sin descanso, su mente brillante buscando una clave, una fórmula. Superpuso los símbolos a las frecuencias de audio, creó algoritmos complejos para descifrar la secuencia. Y entonces lo vio. No era solo una notación musical, era una progresión matemática, un fractal que se repetía y se expandía. Los símbolos no eran estáticos, representaban un movimiento, una vibración específica. Mientras tanto, la investigación de Interpol en Argentina avanzaba lentamente. Habían localizado a la familia de David Ortiz en una remota comunidad mapuche en la Patagonia. Al principio se mostraron reacios a cooperar, desconfiados de las autoridades. Pero la insistencia de la policía española y la gravedad de la situación finalmente los convenció. El comisario Torres logró organizar una videollamada con el Engenpin, el líder espiritual de la comunidad, un anciano llamado Calfu. Su rostro, surcado de arrugas profundas, transmitía una sabiduría ancestral y una tristeza palpable. Mi nieto David era uno de los Pupeuma, los soñadores. Pudo ver la Ngunechen, la puerta que ellos manipulan. Calfu explicó que el medallón de David no era solo un adorno. Era un Yelipun, un objeto imbuido de energía protectora, entregado de generación en generación para guiar y proteger a aquellos con la visión. Pero también es una llave que si se activa con la vibración correcta puede abrir esas grietas. Él lo tenía, sí, pero no estaba preparado. La mención de una llave y una vibración encajaba perfectamente con los símbolos y la melodía que ella estaba descifrando. El puzzle comenzaba a tomar forma, pero la imagen que revelaba era aterradora. El anciano Njempin cerró los ojos por un momento. La vibración del miedo, del anhelo, de la interrupción. Cuando el corazón se desequilibra, el velo se adelgaza. Explicó que los Wichan se alimentaban de la energía emocional de los seres vivos, utilizándola para potenciar sus pasos entre dimensiones. El ACA-704, con 254 almas a bordo, cada una con su propia historia, sus propios miedos y esperanzas, había sido una concentración inmensa de esa energía, un faro en la noche para estas entidades interdimensionales. El medallón, si se activaba accidentalmente en ese contexto de energía emocional masiva, podría haber creado una puerta, no una protección. Mientras la videollamada terminaba, Laura Blanco irrumpió en la sala de crisis, su rostro lívido, pero con una chispa febril en los ojos. Lo tengo, lo he descifrado. Es una secuencia, una serie de tonos que deben ser reproducidos con precisión. En la pantalla gigante de la sala, proyectó los símbolos, ahora animados, vibrando con los patrones de sonido que había logrado aislar. No es una canción, es una frecuencia que puede abrir o cerrar. Y creo que sé dónde podría estar la clave para activarla correctamente. Era una pieza de tecnología diminuta,
indetectable a primera vista, incrustada en el armazón. Estaba fabricado con un material desconocido, que no correspondía a nada en las bases de datos de aviación. Tenía pequeños orificios como conectores y en su centro un diminuto hueco que parecía diseñado para alojar algo. Está resonando con los símbolos. Y creo que es parte del medallón, dijo Laura, mostrando la imagen de la pieza en la pantalla. Es la pieza que David llevó consigo. Lo que se incrustó en el asiento cuando desapareció. Si el medallón era la llave y esta pieza era parte de él, entonces su ausencia en el cuerpo de David Ortiz tenía sentido. No se lo había llevado, sino que se había desprendido al abrirse la puerta, dejando esta pequeña parte atrás. Si activamos esto, ¿qué pasará?, preguntó Torres. Laura dudó. Podría reabrir la brecha. Podría traerlos de vuelta, o podría empeorar todo. La incertidumbre era abrumadora, pero no tuvieron tiempo de decidir. Un nuevo informe llegó a la sala de crisis, esta vez de la torre de control de Barajas. Otra señal anómala había aparecido en los radares. No era un avión, era una mancha irregular y parpadeante sobre la Terminal 4. Y no estaba sola. Otros 2 puntos, más pequeños, pero con la misma firma energética anómala, comenzaron a aparecer y desaparecer erráticamente alrededor de la pista 32, cerca del Airbus Fantasma. El reflejo no solo estaba regresando, sino que parecía multiplicarse. La doctora Blanco, viendo las lecturas en tiempo real, exclamó: «¡Son ellos! ¡Se están manifestando de nuevo!». Y esta vez no es solo una. Están tratando de estabilizar la brecha. Están intentando cruzar. Los sistemas de comunicación de Barajas comenzaron a fallar. Las luces parpadearon en la torre de control, sumiendo la sala en una penumbra inquietante. El zumbido de baja frecuencia que Elena había sentido antes de desaparecer comenzó a resonar por todo el aeropuerto. Una resonancia que no solo vibraba en el aire, sino que parecía vibrar en los huesos de cada persona presente. El comisario Torres tomó una decisión drástica. «Doctora Blanco, conéctese a ese dispositivo. Sea lo que sea, necesitamos saber. Intente replicar la secuencia de los símbolos. Si esto es una llave, debemos intentar girarla. Debemos traer de vuelta a Elena y a los demás». Laura asintió pálida, sus manos temblorosas. Se dirigió al laboratorio improvisado en el Airbus. Mientras Laura conectaba el pequeño fragmento del medallón a sus equipos, el zumbido se intensificó, llenando el Airbus Fantasma con una resonancia ensordecedora. Las luces del avión parpadearon, y en el panel de control, los símbolos grabados por Elena comenzaron a brillar con una luz azulada y pulsante. Afuera, las distorsiones iridiscentes sobre las pistas se volvieron más grandes, más definidas, y la silueta de múltiples figuras, esbeltas y extrañas, comenzó a formarse dentro de ellas. Ya no era solo una, eran varias. Observando, esperando. Laura programó la secuencia de audio, los ritmos de los símbolos, la vibración que Calfú había mencionado. Con un último aliento, activó el dispositivo. Un pulso de energía inmenso recorrió el avión. Las pantallas de sus equipos se volvieron blancas por un momento, y luego se llenaron de un patrón de energía que nunca antes había visto. Un sonido, más profundo y gutural que el zumbido, emanó del pequeño dispositivo, una voz que parecía rasgar la propia tela del espacio. La temperatura en la cabina bajó bruscamente, el aliento se condensaba en el aire. Y entonces, justo cuando el dispositivo alcanzó su máxima potencia y las figuras en las distorsiones comenzaron a moverse, Laura escuchó una nueva serie de sonidos, esta vez clara y distinta, que no eran la melodía de los símbolos, sino palabras. Palabras dichas en un idioma que nunca había escuchado, pero que resonaban directamente en su mente, una voz incorpórea, fría como el hielo. El velo se desgarra. El tiempo es un espejismo.
Ellos regresan, y uno de vosotros ya ha cruzado, llevando la verdad a su lado. El precio es la percepción. En ese instante, la imagen de Elena Ríos apareció por un microsegundo en una de las pantallas de Laura, una silueta borrosa, como un fantasma, dentro de una de las distorsiones, antes de desvanecerse en la oscuridad. El reflejo se intensificó, las figuras se hicieron casi sólidas y el aire en el Airbus se volvió denso, pesado, cargado de una presencia abrumadora que se expandía, no solo alrededor del avión, sino por todo el aeropuerto, envolviendo a Barajas en una niebla de terror palpable. Laura sintió que su mente se estiraba, a punto de romperse, mientras las voces del otro lado se volvían más fuertes, más numerosas, llamándola desde la brecha recién abierta. Un escalofrío de puro terror la paralizó, mientras la realidad a su alrededor comenzaba a ondular y las luces del aeropuerto se apagaban una a una, sumiendo Barajas en una oscuridad que no era de este mundo. La doctora Laura Blanco, a pesar del pánico que le atenazaba el pecho, luchaba por mantener la lucidez. La oscuridad total había caído sobre el Airbus. El único resplandor provenía de los símbolos pulsantes en el panel de control y de las pantallas moribundas de sus equipos. El zumbido se había transformado. Ahora era un coro de susurros, una cacofonía etérea que parecía taladrar directamente su cráneo. Los objetos a su alrededor, las herramientas de su laboratorio improvisado, las pocas luces de emergencia que aún se aferraban a la vida, comenzaron a vibrar, sus contornos distorsionándose como si el propio tejido del espacio estuviera siendo estirado y retorcido. El joven asistente estaba acurrucado en el pasillo, sus ojos muy abiertos, fijados en el brillo azulado de los símbolos. «Doctora, ¿qué es eso? Mire», señaló con un dedo tembloroso hacia las ventanillas de la cabina. Afuera, la oscuridad de Barajas no era absoluta. Las distorsiones iridiscentes sobre las pistas habían crecido hasta convertirse en remolinos pulsantes de luz tenue y materia ondulante. Las figuras humanoides, ahora más definidas, se movían dentro de esos vórtices, no caminando, sino deslizándose, sus formas alargadas y etéreas, casi fluidas. Parecían sombras danzantes proyectadas desde otra dimensión. Pero lo más aterrador no eran sus formas, sino su quietud, la forma en que observaban el Airbus como depredadores pacientemente. Las palabras que habían resonado en la mente de Laura se repetían una y otra vez. El velo se desgarra. El tiempo es un espejismo. Ellos regresan, y uno de vosotros ya ha cruzado, llevando la verdad a su lado. El precio es la percepción. La última frase la golpeaba con particular fuerza. El precio es la percepción. ¿Qué significaba eso? ¿La capacidad de percibir la realidad tal como es? ¿O una alteración de la propia conciencia? La borrosa imagen de Elena en la pantalla, un fantasma dentro del reflejo, la atormentaba. Elena estaba allí en el otro lado, o quizás fusionada con él. ¿Y qué verdad llevaba consigo? De repente, el pequeño dispositivo conectado a sus equipos en el asiento del copiloto emitió un pulso final, una vibración aguda que se extendió por todo el avión. El brillo de los símbolos en el panel se intensificó hasta ser casi cegador. El sonido de las voces en su mente se hizo insoportable, una avalancha de información que no podía procesar, de imágenes fugaces de lugares y seres imposibles. Laura se llevó las manos a la cabeza, luchando contra la sensación de que su cerebro iba a implosionar. Fuera del avión, los remolinos iridiscentes comenzaron a rotar más rápido, emitiendo un sonido que era una mezcla de trueno distante y un lamento ancestral. De la distorsión más grande, la que se cernía sobre la pista 32, una de las figuras etéreas se deslizó hacia el exterior, moviéndose con una gracia antinatural.
Flotaba en el aire, alta y esbelta, su silueta ahora casi completamente opaca contra la oscuridad, revelando una piel pálida, casi translúcida, y unos ojos grandes y oscuros que parecían absorber la poca luz que quedaba en Barajas. No tenía boca ni nariz, solo una vaga indicación de una barbilla afilada y pómulos prominentes. La criatura levantó una mano hacia el Airbus, la misma mano que Elena había visto antes de desaparecer. De ella emanó una neblina azulada, que no era luz, sino más bien la ausencia de luz de una manera extraña, absorbiendo todo a su paso. La neblina se extendió rápidamente hacia el avión, envolviéndolo en un sudario gélido. Laura sintió que el aire se volvía denso, tangible, como si se le impidiera respirar. El frío se clavó en sus huesos. La realidad en la cabina se curvó. Las paredes del avión se volvieron gelatinosas, los asientos se estiraron y se contrajeron. Su mente, al límite, comenzó a ver cosas que no estaban allí, destellos de lo que parecían ser otros planos de existencia, otros rostros, otras realidades. El precio de la percepción. Mientras la neblina azul cubría el Airbus por completo y las figuras del reflejo se